Listo, estimado ingeniero, puede iniciar el webinar. Muy buenas noches. Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python que se va a desarrollar en el nivel básico intermedio. A ver, me aguardan un momento, por favor. Voy a cargar las pantallas que vamos a utilizar en este webinar de manera introductoria y posteriormente vamos a proceder con el desarrollo de este webinar. Este webinar va a estar estructurado, bueno, todavía no estoy compartiendo pantalla para aquellos que piensan que, bueno, que la pantalla no está reflejando contenido. Voy a compartir las pantallas en un momento más. Primeramente voy a hacer una introducción verbal. Posteriormente vamos a proceder con la revisión de algunos cuadros. Este webinar va a ser estructurado en cuatro partes. La primera parte va a ser una presentación rápida acerca de mi persona, que soy el instructor, y comentarles un poco acerca de mi trayectoria y mi experiencia con el software. Parte número dos va a ser, en este caso, la revisión de unos cuadros referentes a Python y al curso para que se entienda la estructura y también algunos datos relevantes acerca de Python con aplicación en ingeniería. Parte número 3 va a estar enfocada en revisar algunos programas de forma rápida, puesto que el tiempo es muy limitante en este webinar. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión rápida con el objetivo que todos tengan una idea del alcance que se puede adquirir desarrollando programas con Python. Y esto solo es, por así decirlo, es una antesala, debido a que hay muchas cosas más que se podrían realizar en diferentes áreas. Y la parte número 4 final van a ser consultas. Entonces, comencemos con la primera parte. Me presento, mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria, soy ingeniero eléctrico de profesión y tengo bastante trayectoria haciendo uso de software para desarrollo de programas de ingeniería, no solo Python, también he desarrollado varios programas en el entorno de MATLAB, todos con enfoque de ingeniería. Ahora, para ir de forma estructurada en cuanto a mi presentación, voy a hacer una breve descripción de mi trayectoria profesional. Eh, Tengo trayectoria trabajando en empresas del sector nacional como ser Ende Transmisión, que es la empresa que se encarga del transporte de energía eléctrica acá en territorio nacional. Posteriormente también trabajé en una empresa multinacional que era miembro de Inkia Energy, que es una corporación, en este caso con instalaciones en diferentes partes de Europa, África y Sudamérica, con participación en Bolivia, Argentina, Chile, entre otros países. Trabajé en la empresa más específicamente denominada COBE, que es Compañía Boliviana de Energía Eléctrica. Es una empresa destinada a la generación de energía eléctrica y ubicada en territorio de La Paz. En esa empresa trabajé haciendo ajuste y coordinación de protecciones. En la empresa anteriormente mencionada, que era en transmisión, me desarrollé como ingeniero responsable de análisis dinámico de generadores eléctricos. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa denominada Comité Nacional de Despacho de Carga, que en Bolivia, que es la empresa que planifica, opera y administra todo el sector energético en Bolivia. Esta empresa tiene su sede en la ciudad de Cochabamba y el cargo que desempeño en la empresa es de ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional. Pocas palabras, mi persona es una de las personas responsables de coordinar la operación en tiempo real de todo el sector energético, coordinando con empresas de generación, transporte, distribución de energía eléctrica, empresas mineras, siderúrgicas, empresas cementeras, empresas comerciales, grandes consumidores, etcétera. Esto es en cuanto a mi trayectoria profesional referente a mi formación académica. Adicionalmente, tengo también trayectoria como consultor independiente, desarrollando proyectos en diversas áreas de la ingeniería. Como consultor he desarrollado programas de todo tipo, obviamente con enfoque de ingeniería. He desarrollado programas tanto en MATLAB como Python, programas de área eléctrica, electromecánica, mecánica, electrónica, química, petrolera, eh, aeronáutica, proyectos de robótica. En sí he desarrollado proyectos de diferente índole. Ahora, obviamente tengo formación eléctrica, no tengo especialidad en todas las áreas, pero al tener bases sólidas en desarrollo de programas de ingeniería,
Mi persona es la responsable de crear los programas y en colaboración con especialistas de área, por así decirlo. Si tengo que desarrollar un proyecto petrolero, el proyecto se desarrolla en colaboración con gente especializada en el área petrolera. Ellos me proporcionan la información, los datos y en este caso me dan una explicación de qué es lo que desean obtener con el software. Y lo que hace mi persona es agarrar toda esa información, traducirlo al lenguaje de código, crear un programa, entregarles el producto, verificarlo, probarlo y hacer ajustes si corresponde o modificaciones y en su defecto si está finalizado, bueno, ya se tiene el proyecto culminado y etapa finalizada. De esta forma he desarrollado varios proyectos. También soy la persona responsable de impartir el curso de MATLAB con enfoque de ingeniería. En el webinar de MATLAB muestro, en este caso, varios proyectos que he desarrollado para que ustedes tengan fe que he desarrollado justamente proyectos en estas áreas que les estoy mostrando. Y este solo es un resumen, porque hay muchas áreas que, siendo honestos, a esta fecha me es difícil recordar todos los proyectos que he desarrollado, pero en el webinar de MATLAB van a tener una antesala de todos los proyectos que he desarrollado, van a poder verlos. En el webinar de Python voy a explicar al final por qué es un poco complicado el compartirles para que ustedes puedan visualizarlos. Es un tratamiento diferente con Python y voy a explicar más adelante también el por qué. Con esto voy a dar cierre a la presentación para que ustedes, o mejor dicho, a la presentación personal, para que ustedes tengan una idea de quién es la persona que va a impartir el curso y para que también tengan cierta tranquilidad de que no se va a improvisar en la enseñanza, sino ya se viene enseñando en base a la experiencia y a la trayectoria y con varios proyectos desarrollados en diferentes áreas. Ahora, vayamos a encarar la parte número 2. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, debido a que esto es más que todo es una pequeña presentación acerca de Python y también de la estructuración del curso, para posteriormente dirigirnos rápidamente a software y ver de forma rápida un poco el entorno Python y algunos programas desarrollados. Ok, esta es la presentación. Vamos a explicar primeramente cuál es la importancia de Python o por qué a esta fecha es, bueno, es un plus y es una necesidad saber programar. Vamos a partir del sistema educativo clásico, es decir, lo que se solía hacer y lamentablemente todavía se sigue manejando esta metodología. Nosotros, al ser ingenieros, casi siempre vamos a encarar un proyecto. Este proyecto puede ser de diseño, automatización, simulación, operación, planificación, etcétera, no importa, pero por lo general en la ingeniería se parte de esta base. Posteriormente, lo que se procura es buscar una solución. Clásicamente era cómo resolverlo, es decir, si involucraba parte matemática, era seleccionar el método adecuado para resolver la cuestión matemática o las herramientas o el Excel. Es decir, casi siempre, una vez teniendo definido qué es lo que se requiere resolver, el paso siguiente es buscar la manera de hacerlo. Posteriormente, lo que se solía hacer, mejor dicho, es resolver la necesidad por métodos tradicionales, que por lo general era una actividad ineficiente, redundante y morosa. ¿Por qué? Porque la forma clásica de resolver cuestiones de ingeniería era básicamente, o estaba limitada, mejor dicho, al uso de lápiz, papel, calculadora, y se procedía a hacer los cálculos de esta forma. No está mal, está muy bien. Solo que quedarse únicamente con esta metodología de resolución, ese es el verdadero problema. Posteriormente, ¿qué es lo que se solía hacer en cuestiones de la ingeniería? Se obtenía un resultado. Luego de seguir esta secuencia de pasos, teníamos un resultado. Uno de los riesgos de trabajar de esta forma era justamente que el resultado era susceptible de errores o imprecisiones, ya sea un error de cálculo, un error de redondeo. Por lo general, al trabajar de forma clásica, el porcentaje o la incidencia de errores era elevado, es decir, era muy frecuente equivocarse, a menos que uno sea muy cuidadoso, lo haga con calma y lo revise muchas veces, pero esto repercutía en mayor tiempo invertido. Ahora, ¿por qué muestro todo esto? Porque por lo general se trabaja y se trabajaba de esta forma. Es decir, hay un problema, se busca cómo resolverlo, se lo resuelve de forma clásica, se obtiene un resultado
y luego surge una nueva necesidad, porque en la ingeniería no se acaba. Resuelves una cosa, empieza una necesidad nueva. Y lo que se solía hacer y todavía se suele hacer en algunos sistemas educativos es empezar desde el principio. Trabajar de esta forma es trabajar de una forma cíclica e ineficiente. Ahora, este es el sistema educativo actual, que se maneja lamentablemente no solo en este país, sino en esta región. Es decir, estamos hablando de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque por lo general, en la mayoría de las universidades, y vamos a partir a ese nivel, las clases se dictan únicamente con pizarra acrílica, marcador y un texto, por así decirlo, y calculadoras. Obviamente, hay materias que ya están conformadas por laboratorios y asistidas por computadora, que es lo ideal, pero la mayor parte del sistema educativo a nivel formación, por lo general se limita de esta forma. Está bien, hasta cierto punto es aconsejable enseñar de esta manera. Lo malo es en quedarse únicamente en esta metodología de enseñanza. Porque países más desarrollados ya la manera de avanzar y de enseñar viene acompañada de una computadora. Esto da un horizonte mucho mayor en cuanto a las posibilidades de aprendizaje y de comprensión. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, hay ciertas situaciones que no van a poder ser resueltas con un marcador y una pizarra acrílica o con un lápiz y un papel. Necesariamente se requiere del uso de una computadora. La computadora va a facilitar la enseñanza y justamente esto se lo va a ir abordando a manera que vayamos avanzando en el curso. Un ejemplo, por así decirlo, cuando se trata de ecuaciones diferenciales, la mayoría se limita a enseñar a resolver ecuaciones diferenciales, pero muy pocas veces se enseña el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que uno obtiene al resolver? ¿Cómo se aplica eso en práctica? ¿Para qué te puede servir una ecuación diferencial? Graficar una ecuación diferencial, por así decirlo. No se grafica porque ya de por sí resolver una ecuación diferencial toma tiempo, toma iteraciones, toma cálculos y es un proceso matemático relativamente complejo y delicado. En cambio, una computadora te lo va a hacer en cuestión de milisegundos. Crear una gráfica requiere de muchos puntos. Una gráfica derivada de una ecuación diferencial. Cada punto es n iteraciones. Ahora imagínense la cantidad de iteraciones que se requerirían para una gráfica. Es algo que no se lo va a poder hacer en una hora o en una semana, dependiendo del tiempo que se dispone. Una computadora con un programa, ya sea como Python o como MATLAB, te lo va a hacer esa gráfica. Bueno, una vez desarrollado el código, tú lo ejecutas el programa, te lo va a hacer en cuestión de segundos o milisegundos. He ahí la diferencia. Y justamente el tener esta posibilidad de desarrollar ciertas cuestiones relacionadas con la ingeniería asistido por un programa, expande el horizonte. Es decir, te ayuda a comprender de una manera diferente lo que se está aprendiendo. Esa es la crítica que podría hacer al sistema educativo, que todavía sigue estancado en cómo se enseñaba en la época de los 90, cosa que en países del primer mundo ya se está utilizando computadoras de manera paralela a la enseñanza. Ahora, abordo toda esta temática debido a que con esto quiero hacer énfasis en la importancia de programas como Python, por así decirlo. Ahora, vamos a ver, justamente ante esta necesidad nace Python. Ante la necesidad hay cosas que se resolvían de manera ineficiente y cíclica. La idea siempre es trabajar de la manera más eficiente, economizar el tiempo y expandir, en este caso, las posibilidades en cuanto a resultados obtenidos para la ingeniería. Ahora, la solución viene siendo la aparición de programas con Python, por así decirlo. Se parte de la misma necesidad, un problema. Ahora acá el paso número 2 vendría a ser analizar qué herramienta de Python se va a utilizar para la resolución, siendo que Python tiene N herramientas para químicos, petroleros, eléctricos, mecánicos, civiles, electrónicos, ingenieros del área robótica, para todos. Tiene varias herramientas. Estas herramientas en Python son equivalentes a los módulos, es decir, esas herramientas se puede traducir como un módulo en Python. De esto es de lo que vamos a hablar también en las primeras clases del curso. Una vez seleccionado la herramienta de Python, el paso 3 vendría a ser el desarrollo de un programa. Acá ya no se utiliza lápiz, ni papel, ni calculadora de bolsillo o científica. Acá se utiliza una computadora y el programa Python y se procede a desarrollar justamente código.
Este código va a ser lo que le va a dar vida al programa. Esa es la parte más complicada y más delicada, porque requiere una formación sólida, requiere que se entiendan bien los conceptos de Python y también se quiere de cierta experiencia. La experiencia se la adquiere con práctica, cabe aclarar. Posteriormente se tiene un resultado. Ahora, ¿en qué se diferencia esta metodología de trabajo con respecto a la anterior? ¿Por qué esta vendría a ser lineal y no sería cíclica como el caso anterior? Porque una vez obtenido un resultado, uno, en caso de que tenga la necesidad de encarar un nuevo proyecto, no necesariamente va a volver al paso uno. Tú puedes agarrar lo que ya tienes, lo utilizas de base para lo que vas a encarar posteriormente. Es decir, ya no estarías empezando desde cero, sino estarías trabajando sobre una base ya establecida. Y les comento esto porque esa es la forma en la que trabajamos, por así decirlo, la gente que va desarrollando programas de ingeniería. Para hacerlo más corto, esta explicación. Cuando yo empecé, el empezar fue la parte más complicada, porque para comenzar uno tiene que aprender, practicar y eso toma tiempo. Fuera de eso, cuando uno encara su primer proyecto, el primer proyecto suele ser complicado porque empiezas desde cero, pero a medida que uno va acumulando ya más proyectos, cuando posteriormente viene un proyecto nuevo, ya no va a empezarlo desde cero, va a partir sobre una base establecida. Y me refiero a esto, por ejemplo, si alguien, o alguna empresa, alguna persona o eh, algún maestrante o persona que está haciendo posgrado viene y me solicita que le ayude con un proyecto, por así decirlo, vamos a decir un proyecto químico. No voy a desarrollar yo ese proyecto desde cero. Ya tengo varios proyectos químicos desarrollados y también de otras áreas. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar la información que me está dando, voy a analizarlo y voy a buscar mis proyectos que ya tengo. Voy a copiar la parte que me sirve, lo voy a traer a un nuevo código o una nueva, bueno, a un nuevo archivo Python, por así decirlo. Y voy a únicamente agarrar, copiar, pegar, modificar un poco, acomodar un poco y ya está. De esa forma voy a dar vida a un nuevo proyecto. No estoy empezando desde cero, ya estoy trabajando sobre una base ya establecida. Y esta justamente es la forma en la que trabajan los consultores que están enfocados en este tipo de proyectos. Ya los que ya tienen varios proyectos desarrollados, se les es más fácil resolver un proyecto futuro. Y esto les comento porque yo trabajo de esta manera. He desarrollado N proyectos de diferentes áreas y a esta fecha me es mucho más fácil resolver, me demanda menos tiempo que un inicio. Entonces, esto se traduce en eficiencia. ¿Por qué? Uno, ahorras tiempo. Ya no te va a costar mucho hacerlo. No empiezas desde el inicio, ya trabajas sobre una base ya establecida. Quieres modificar o en su defecto, te tocará empezar en el peor de los casos desde cero, pero eso te puede servir más adelante. ¿De qué otra forma se traduce en eficiencia? Para comenzar es el tema tiempo. Segundo, es es eficiente en el sentido de que todo lo que desarrollas se puede reutilizar o se puede modificar o actualizar. Es decir, no te quedas estancado en lo que se tenía hace, por así decirlo, hace bastante tiempo. Es susceptible de actualizarse. Entonces, estarías avanzando, no te estarías quedando atrás. Ahora, otro tema y uno de los más importantes es que esto en la práctica te va a ayudar a obtener resultados más confiables y en menos tiempo. ¿Por qué? Una anécdota o una pequeña explicación de esto que estoy mencionando. Desarrollar un programa de ingeniería a inicio toma mucho tiempo, dependiendo de la dificultad. Toma tiempo, toma dedicación y se requiere de una persona con la formación sólida, es decir, entre desarrollar un programa de ingeniería y hacerlo de la forma convencional, ya sea con lápiz, papel, calculadora o el Excel de forma básica, te va a resultar mucho más rápido hacerlo de la forma clásica. Crear un programa toma más tiempo. Esto hablando a corto plazo, pero a largo plazo, desarrollar un programa de ingeniería es mucho más beneficioso, porque una vez que uno acaba el programa, lo finaliza, posteriormente, la obtención de resultados se va a reducir a simplemente poner algunos datos en el programa y ejecutar el programa. Cuestión de minutos. Ya no tendrías que empezar desde cero. Y
en caso de que no se requiera un programa, trabajar de la forma clásica va a repercutir en este caso en empezar de cero los cálculos con lápiz o papel o en su defecto si estás utilizando el Excel es muy inestable ya a estas fechas. Las diferenciaciones, las tablas, tú mueves una casilla o algo, el programa se va. Y en su defecto, si ese no fuera el caso, el Excel es muy lento. Actualmente es muy lento en su ejecución y genera mucho conflicto cuando hay múltiples máquinas, perdón, enlazadas a una misma red y en esas máquinas se ejecutan paralelamente varias macros, la ejecución se vuelve muy lenta. El Excel está muy limitado en comparación a Python. Entonces, resumen de todo esto que estoy mencionando. Crear un programa de ingeniería otorga beneficios desde la seguridad en los resultados. Nosotros podemos equivocarnos al hacer cálculos. Un programa como Python no se equivoca. Entonces te entrega resultados confiables, es muy preciso, no va a tener problemas para el redondeo y no va a perder precisión con el redondeo. Tiene una precisión muy, muy grande, te va a otorgar resultados sumamente precisos. Tercero, es eficiente, es decir, puede ser reutilizado posteriormente o modificado o actualizado. Y la parte más importante ayuda a ahorrar tiempo. Una vez que el programa se ha desarrollado, después cualquier necesidad que tengas relacionada a tu carrera se va a reducir únicamente a la interacción con el programa. Dato adicional. Actualmente casi todas las empresas están automatizadas, es decir, los cálculos, los modelos, los diseños, las simulaciones son asistidas por programas, es decir, se utiliza programas. Ahora, lo usual hasta hace poco tiempo era las macros, era lo, lo más novedoso y lo más utilizado. Y no le quito importancia. En su momento las macros fueron de gran utilidad, pero actualmente las macros están siendo desplazadas, ya sea por programas Python o programas MATLAB, debido a los beneficios que estos otorgan. Ahora, ¿qué beneficios podrían otorgar Python o MATLAB, por así decirlo, en comparación a Excel o a las macros? Son más rápidos, es más simple su lenguaje, es decir, se crean programas de manera mucho más sencilla que en Excel. Y la más importante, no están limitados, es decir, MATLAB y Python se pueden integrar con cualquier otro programa, no tienen ningún problema en compartir información. Tú puedes agarrar información de un equipo de campo, de un sistema SCADA, puedes agarrar información de otro programa, traerlo a Python, hacer tus cálculos o lo que se quieres y ver resultados desde Python. Porque como sabemos, nuestros programas de área, todos los profesionales tienen un software especializado de área, pero estos programas son cesados, la palabra es son cesados, es decir, te otorgan soluciones y muy buenas soluciones, pero no te dan la libertad de obtener los resultados a tu manera o hacer los cálculos como uno quisiera o, en su defecto, botarte algún resultado adicional. En cambio, Python es libre. Lo que tú quieres, puedes hacerlo. No te esconde nada, Python. No te esconde el código, no te esconde la metodología interna utilizada para la resolución. Esto es un concepto que les estoy comentando de manera preliminar. En esto se lo va a ir viendo de forma más clara y más gráfica a medida que vayamos avanzando. Ahora, el alcance, para no extendernos demasiado en esta parte. ¿Quiénes pueden utilizar Python? A esta fecha, todos los ingenieros que estén relacionados con áreas de la ingeniería, químicos, eléctricos, mecánicos, petroleros, civiles, de alimentos, físicos, matemáticos, industriales, todos en general, inclusive gente relacionada con la economía, economistas. Inicialmente se creía que Python únicamente era un lenguaje desarrollado para plataformas de streaming como Facebook, Amazon, pero después, con el transcurrir de los años, se ha ido expandiendo los horizontes de Python. Es decir, actualmente casi todas las grandes empresas utilizan programas basados en Python, herramientas basadas en Python. Las que les he comentado, por ejemplo, para plataformas, Facebook, y otras plataformas de streaming, parte de su programación está basada en Python. Ahora, no nos interesa tanto esa parte porque es tema de informáticos. Este curso está enfocado en ramas de la ingeniería con relación matemática y física, es decir, las que estamos viendo en pantalla. También podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque varios de los programas que nosotros utilizamos en nuestra
en nuestra vida laboral están o basados en Python o tienen la posibilidad de intercambiar información con Python. Como dato adicional, en las empresas que les he comentado que he trabajado, esas empresas tenían macros de Excel para ciertos cálculos, procedimientos y, en este caso, para ciertos trabajos de mantenimiento o para ciertos parámetros operativos. Esas macros actualmente están siendo renovadas, están siendo reemplazadas por programas Python. ¿Por qué? Porque otorgan muchos más beneficios en comparación al Excel. Y como dato adicional, antes de finalizar esta parte, antes aprender este tipo de lenguajes era, por así decirlo, un plus. Actualmente vendría a ser una necesidad. Yo sé que acá puede haber gente que está en el área de mantenimiento, planificación, operación, o va a estar en una de esas áreas. Independientemente del área en el que uno se encuentre, va a poder hacer uso de Python para facilitarse su trabajo. Y esto les comento porque, bueno, yo he estado en diversas áreas, en las empresas que he tenido la posibilidad de trabajar. Y ahí es donde pude corroborar justamente que si bien a veces no se le exige a uno crear un programa, uno por iniciativa lo hace y se facilita el trabajo, porque este tipo de lenguajes como Python te da la posibilidad de hacer cualquier tipo de análisis. Ahora, continuando, los beneficios. Para hacerlo lo más breve, es accesible, es preciso, es amigable, es decir, intercambia información con cualquier otro programa. Y esta es una de las razones por la que la mayoría incursiona en Python. ¿Por qué? Porque muchas veces los programas que utilizamos nos dan resultados, pero independientemente de ese resultado se necesita otro tipo de cálculo bien particular, o por así decirlo, se necesita hacer cálculos muy específicos de ese proyecto, no son cálculos generales. Entonces, los softwares son generalistas, es decir, te ofrecen soluciones generales, pero no soluciones específicas o particulares. En ese sentido, tú lo que puedes hacer es, por así decirlo, si has realizado una simulación y tu resultado es un gráfico, pero de ese gráfico necesitas extraer información y con esa información hacer cálculos, lo que puedes hacer es ese gráfico lo exportas a Python. En Python tú recibes la información de ese gráfico, agarras el dato que necesitas de ese gráfico, haces el cálculo que deseas y después ves el resultado, ya sea en Python, o lo puedes devolver a ese mismo programa y visualizarlo en su entorno. Otra de los grandes beneficios de crear programas Python es añadirle una herramienta adicional o potenciar el software que tienes. ¿Esto a qué hace referencia? Y esto me ha tocado hacerlo en una de las empresas que he trabajado. Como sabemos, en las softwares que nosotros manejamos, ya sea de simulación, diseño, automatización, tenemos ya opciones, herramientas, botones para los cálculos. Pero por así decirlo, hay algún cálculo que nosotros requerimos y que no te da el software. Tú puedes crear un programa Python, ese programa le exportas ese software y desde ese software que tú tienes puedes ejecutar tu archivo Python y puedes obtener el cálculo que le faltaba a tu programa. Es como añadirle una funcionalidad más a ese software. Y esto yo lo he desarrollado con Power Factory, que es un software que se utiliza en el sector eléctrico. Había un cálculo que se requería para un proyecto que el software no te lo hacía, al menos no de forma directa. Entonces, se ha creado un programa Python que resolvía el cálculo con la información simulada de ese software y luego ese programa Python se lo ha exportado a software. Desde ese software simulador se ha ejecutado el archivo Python y se ha obtenido el resultado deseado de la forma deseada. Entonces, dicho de otra forma, se ha añadido una funcionalidad más a ese programa. Y no solo aplica al programa que les estoy mencionando, esto es válido para varios programas de diferentes áreas. Entonces, uno de sus grandes beneficios también es potencias el software que tú tienes. Tienes la posibilidad de potenciar creando un programa Python. Facilita el trabajo, como les comenté, te ayuda a reducir tiempos si tú tienes un programa que te ayuda, bueno, con lo que se quieres desarrollar o encarar. Es usado en proyectos y otro los grandes beneficios de aprender Python, que les podría comentar simplemente, esto en base a la colaboración que he proporcionado a varias personas. Es un gran beneficio saber o Python o MATLAB para aquellos que van a hacer un posgrado.
porque la mayoría de posgrados en ingeniería requieren que uno tenga conocimiento de software, ya sea Python o ya sea MATLAB, son los más utilizados. Y en caso de que no se requiera o no te exijan aprender Python, igual te da un plus en el sentido de desarrollo de tema de tesis. Como sabemos, casi todas las áreas ya están cubiertas, está bien saturado este tema de buscar algo novedoso, porque casi todo ya se ha hecho. Pero un campo que todavía no está tan explorado es el desarrollo de programas de ingeniería, porque no muchos dominan justamente este tema de crear programas. Entonces, aprender Python también te da una gran oportunidad para utilizarlo como proyecto. No es un área tan saturada, no está tan explorado este tema de crear programas. Entonces, esto les comento porque es algo que he ido notando en personas que están desarrollando maestrías o doctorados están presentando como proyectos finales justamente el desarrollo de programas del área en el cual ellos se encuentran. Entonces, este es otro beneficio de aprender Python. Puedes utilizarlo para posteriormente presentar un proyecto de un posgrado. Ahora, para hacerlo rápido, somos CEPRA, somos una institución enfocada en capacitaciones de ingeniería. Este es el curso de Python. Mi persona es la responsable de impartir los cursos de MATLAB y Python con enfoque de ingeniería. Ambos cursos yo los estructuro en 3 niveles. Ese es el primer nivel básico intermedio, que está enfocado principalmente a aprender desde cero. Acá puede que haya gente que tenga ya cierta base en este tema de programas, como también puede que haya gente que viene con base cero. No hay problema, independientemente de si uno tiene ya cierto conocimiento o su conocimiento es nulo, vamos a encarar desde cero. Y en Python específicamente es muy importante la parte conceptual, porque como sabemos, Python lo utilizan los informáticos, los ingenieros de sistema, y la información que circula por la red, es decir, en Internet, prioritariamente está enfocado en esas áreas, en áreas relacionadas con la informática o la programación. No hay mucho para ingeniería. Es por esa razón que nosotros acá lo vamos a explicar Python para ingenieros. Nos vamos a quedar con conceptos de ingenieros y la parte que es informática, la parte que tiene conceptos nativos de la programación, lo vamos a explicar de una forma sencilla y objetiva para los ingenieros. Vamos a utilizar analogías en algunos casos para que se entienda bien. La idea tiene que quedar clara. Y en Python todo tiene que estar claro desde el inicio. Aprender Python o querer escalar Python de forma agresiva es complicado. Por agresivo me refiero a querer hacerlo rápido, porque Python tiene muchos conceptos que tienen que ser aclarados, es decir, se tiene que tener clara la idea. Si uno va a ir avanzando gradualmente, pero va a entender lo que está haciendo, va a ser mucho más sencillo que posteriormente tenga el dominio y tenga la posibilidad de desarrollar programas sin mucha complejidad. Entonces, esto aclaro para que tengan en este caso una idea de que vamos a avanzar desde lo más elemental, instalar el programa o los programas que se requieren, explicar conceptos necesarios, tipos de datos para la ingeniería, porque hay N datos, aprender a configurar nuestro entorno, identificar ventanas, etcétera. Vamos a aprender desde lo más elemental. Eso está enfocado al curso básico y es muy importante, cabe aclarar. Parecería esto quizá pérdida de tiempo, pero en realidad es la base sobre lo cual se va a sustentar un programa posteriormente. Obviamente también vamos a ver cosas ya de naturaleza un tanto avanzada al finalizar este nivel. Posteriormente está el nivel intermedio avanzado, que es el siguiente nivel al que vamos a cursar en unos días, mejor dicho. En el nivel intermedio avanzado, básicamente ya se desarrollan programas. Se utilizan las herramientas, en este caso, vistas previamente y se conoce otro tipo de herramientas para ya finalmente agasar todo lo que se ha aprendido y comenzar a construir programas. Pocas palabras, para el nivel intermedio avanzado se tiene que tener ya una base sólida de Python y sobre esa base se aprenden algunos conceptos adicionales y herramientas y con todo eso se va a crear los programas de ingeniería. Programas de diversas áreas. Cabe aclarar, no solo eléctrico, químico, petrolero, sino esos conceptos y esas herramientas son utilizadas para cualquier tipo de proyecto, es decir, son la base de cualquier proyecto.
Y el tercer nivel es ya el avanzado, tercer módulo. Esto, o mejor dicho, cabe aclarar, nivel básico, intermedio e intermedio avanzado son cursos que se aperturan regularmente en nuestra institución. Es decir, estamos a días de aperturar el curso básico. Posteriormente, en aproximadamente mes y medio, se va a aperturar el intermedio avanzado, quizá en 2 meses, porque finalizando este curso inicia el curso de MATLAB y después recién inicia nuevamente Python. Ese nivel se va a aperturar con seguridad, es decir, sí o sí se va a lanzar este curso y este nivel. El avanzado ya no es un curso como tal, sino es una capacitación especializada. ¿Por qué? Porque acá ya no encaramos conceptos básicos, acá ya es directamente aplicar todos los conceptos en desarrollo de proyectos específicos, es decir, o proyectos para químicos o para eléctricos o para petroleros, únicamente para un área. Ya no encaramos conceptos básicos, sino directamente vamos a crear o resolver proyectos de un área específica. Ahora, esto se lo dicta a requerimiento, es decir, grupo de personas interesadas a veces se organizan, o puro químicos o puro petroleros, presentan su interés al coordinador y se hace una evaluación de varios factores que voy a explicar brevemente más adelante. Y si se tiene todo acordado, se apertura. Pero generalmente se apertura como capacitación para empresas o consultoras. A veces también se quieren capacitación y se entra en una negociación y un acuerdo y ya directamente se instruye en el desarrollo de proyectos específicos. Ahora, el nivel 3 o avanzado, bueno, requiere de muchos factores, también del tema de disponibilidad por parte de mi persona, siendo que con la institución ya tengo compromisos con MATLAB y con el siguiente nivel de Python, entonces es un nivel que requiere previa coordinación. Pero para volver a lo que estaba explicando previamente, los dos niveles son la base del avanzado, es decir, crear proyectos de naturaleza compleja no es posible si no se tiene bien asentado todas las bases que se van a encarar en los dos niveles previos. Eso sería en cuanto a esta presentación teórica. A continuación vamos a irnos directamente ya al entorno de Python y vamos a hacer una revisión rápida de, bueno, algunos programas que se desarrollarán en el transcurso de todo el programa que se les va a presentar con respecto al curso de Python. Acá están eh, mis datos en caso de que alguien quiera hacer alguna consulta, puede escribirme al WhatsApp o mandarme un correo en la siguiente dirección. Ahora, antes de proseguir con la parte número 3 de este webinar, recalcarles que nuestro curso básico va a ser aperturado en el transcurso de la siguiente semana. Vamos a desarrollarlo de manera online, es decir, no van a ser clases grabadas, que es una de las dudas que generalmente nace por parte de las personas que son nuevas en nuestros cursos. A veces vienen con experiencias de que previamente en otra institución se les ofreció un curso online y al final les terminan mandando grabaciones. No es el caso, vamos a avanzar de forma online como lo estamos haciendo en este momento y vamos a ir aclarando dudas en caso de que nazcan eh, algunas preguntas en el transcurso del avance. Ahora, procediendo. Me encuentro acá en el entorno de Python. Python tiene varios entornos y justamente de esto vamos a hablar también en la primera clase de Python. Vamos a conocer este entorno, las ventanas, configurar algunas cosas que, bueno, realizar algunas configuraciones importantes en las ventanas y vamos a entender estos conceptos, porque hay conceptos que es necesario que uno tenga que entenderlos. Son conceptos que tienen una explicación mucho más técnica y compleja desde el punto de vista informático, pero nosotros lo vamos a explicar sencillo para ingenieros. Como sabemos, nosotros vamos a lo que nos interesa. No vamos a ahondar en tecnicismos informáticos, que lo que puede hacer es confundirnos o en su defecto desanimarnos. Muchas veces he visto a personas que tenían la iniciativa y el interés de aprender a programar Python, pero debido a que se han encontrado con cierta bibliografía o con cierta información donde se explicaban los conceptos de manera muy técnica, técnica en el sentido de la informática,
es decir, conceptos que son difíciles de comprender para alguien que no ha estudiado ingeniería de sistemas o informática, se desanima. Pero justamente el objetivo de este curso es que no suceda eso. Nosotros lo vamos a explicar de forma objetiva, de forma que todos entiendan, que quede claro y que podamos utilizarlo para lo que nos interesa, para crear programas de ingeniería, no para plataformas de streaming, no para aplicaciones de teléfonos móviles, no, sino para proyectos de ingeniería. Ahora, en cuanto a Python, antes de proceder, déjenme decirles que es- tengo limitados los permisos para mostrar proyectos. Como les había comentado al inicio del webinar, he desarrollado proyectos en diferentes áreas: robótica, eléctrica, electrónica, mecánica, electromecánica, varios proyectos. De esto, eh, se puede dar fe en el webinar de MATLAB. Es decir, si alguien tiene interés, puede solicitarle al coordinador también que les envíe el enlace del webinar de MATLAB. En ese webinar yo muestro todo, bueno, no todo, sino una parte de todos los proyectos que he desarrollado, de diferentes áreas. Sé que aquí hay gente involucrada en la química, en área petrolera, eléctrica, electromecánica. Entonces, para que todos puedan ver un poco de su área. Esto se debe a que los proyectos que he desarrollado en MATLAB son relativamente más antiguos que los que he desarrollado en Python. Es decir, en mis inicios, mejor dicho, comencé desarrollando proyectos en MATLAB con diferentes empresas y consultoras. Entonces, esas veces no estaba tan asentado el tema del plagio. Y por esa misma razón, cuando yo finalizaba un proyecto, solicitaba a la persona que ha pagado por ese proyecto su permiso para compartir con fines educativos el proyecto de forma visual, cabe aclarar, es decir, no el código, porque ese proyecto ha costado dinero, le ha costado a la empresa o a la persona dinero, y ese proyecto es de copropiedad, que pertenece a esa persona y en parte me pertenece a mí por desarrollarlo. Entonces, yo no puedo hacer uso de dicho proyecto sin la autorización de la otra persona y viceversa. Tampoco la otra persona o empresa puede distribuirlo libremente sin autorización. Entonces, es por tema de ética que se tiene que coordinar previamente. Antes no había problema. Principalmente las empresas me daban la posibilidad para mostrar los proyectos de forma visual con fines de enseñanza. Pero, como sabrán, en los últimos meses y años ha surgido bastante el tema de plagio. Es decir, yo inclusive a inicios les compartía los proyectos, algunos proyectos que desarrollaba a título personal, no de otras empresas, sino proyectos míos. Les compartía, pero lo que sucedió es que agarraban esos proyectos algunas personas y los comenzaban a vender o se hacían pasar como dueños de los proyectos. Y es más, nos difamaban, se adjudicaban la titularidad, la propiedad de los proyectos y de las grabaciones inclusive de las clases. Y esto ha repercutido en temas legales por parte de la institución, demandas y al final mucho tiempo invertido y también dinero. Pero en beneficio de nuestra institución todo salió bien y desde ese tipo de sucesos la institución ha adoptado ciertas políticas para minimizar esto, para que no se vuelva a repetir. Y también las empresas. Los proyectos que he desarrollado con Python son más recientes y las empresas ya no me dan esa libertad para compartirlo como lo hacían antes, porque quieren evitarse justamente este tema del plagio. Entonces es por esa razón que los proyectos que voy a ir mostrándoles acá en este webinar son más que todo, son programas que vamos a desarrollarlo en las clases, principalmente del curso intermedio avanzado. No son los únicos, sino es una parte. Pero si quieren tener una idea del alcance y de qué se puede hacer con todo lo que se va a aprender, pueden solicitar el webinar de MATLAB. Todos esos programas de MATLAB que se ven en el webinar de MATLAB pueden ser desarrollados con Python, excepto los de Simulink, que es un entorno diferente, han debido ser dos o tres los que les he mostrado de la cantidad, por lo menos unos 10 proyectos les he mostrado en ese webinar. De esos 10, unos 3 han debido ser Simulink y 7 son MATLAB. Todos, excepto los de Simulink, se pueden replicar en Python. Entonces, ese sería el inconveniente por el cual no puedo mostrarles todo lo que quisiera en este momento.
porque los proyectos no son únicamente de mi pertenencia, sino son de quien los pagó. Y como ustedes, si ustedes pagan por algo, obviamente van a querer que sea exclusivamente de ustedes. Si no les gustaría que otra persona o grupo de personas venga y sin invertir un centavo obtenga lo mismo. A ustedes les ha costado y van a cuidarlo. Entonces, esa es la razón. Ahora, para ya no aburrirlos con este tema. Acá, por ejemplo, tengo esos, con Python se puede desarrollar, perdón, no he cargado el directorio. Se puede desarrollar N cosas, se puede crear gráficos, porque como sabemos en la ingeniería, a ver, nuevamente, ya, el problema es este, la ejecución, no estoy ejecutando adecuadamente. Ahora sí, en Python se puede hacer muchas cosas, se puede hacer gráficos, por ejemplo, acá voy a redimensionar esta ventana. Guarda un momento. Ya, para que se vea mucho mejor, lo comparto de esta forma. Se puede realizar gráficos. Como sabemos en la ingeniería, casi siempre la mayoría de proyectos está acompañado de gráficos. Todo tipo de gráficos. Gráficos no lineales, gráficos lineales. Se puede realizar gráficos 3D. Vamos a aprender a modificar color, trazo. Vamos a aprender a insertar múltiples gráficos, etcétera. Ahora, también podemos desarrollar gráficos 3D o gráficos espaciales, gráficos de 3 coordenadas. Estos son utilizados principalmente para hacer análisis de mantenimiento. Por ejemplo, acá se ha creado un gráfico con espectro de colores calientes, utilizado para, principalmente por ingenieros de mantenimiento para análisis termográfico de equipos. Es decir, una forma en la cual se suele trabajar con este tipo de gráficas es, se tiene un equipo de campo, que por lo general es un dispositivo destinado a detectar temperatura en ciertos equipos. Ese dispositivo tiene su software controlador. ¿Eh? Con ese software controlador se obtienen las lecturas. Ese software controlador puede exportar esos datos a Excel o TXT, que son los formatos más usuales en ingeniería. Una vez que se ha exportado esos datos o esas lecturas a un archivo Excel o TXT, tú lo que haces es agarras esos archivos, lo traes a Python y si sabes crear programas, lo graficas. Y si deseas, le otorgas un espectro de colores calientes. Y de esa forma tú puedes ir visualizando, en este caso, la temperatura en función a un espectro de colores. Es decir, el rango de uso de este tipo de herramientas es muy variable. Para planificación, para mantenimiento, se puede utilizar para todo. Por ejemplo, puedes utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales. Y esto, a mi opinión personal, es uno de los conceptos más importantes. En cuanto a ecuaciones diferenciales, lo que nosotros generalmente aprendemos en el sistema educativo clásico es aprender a resolver. Y puedes resolverlo también con Python. Pero una de las grandes ventajas que te otorga no es no únicamente la resolución, sino la graficación de una ecuación diferencial. Esta es una gráfica derivada de una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, se preguntarán, ¿por qué es importante una gráfica? Porque una gráfica te puede dar una idea de el comportamiento de una máquina. Te puede ayudar a detectar fallas, perturbaciones, no solo de una máquina, de un sistema, de un modelo, si es que estás modelando una máquina. Y con la gráfica, uno puede hacer ya un análisis para mantenimiento preventivo, correctivo, para diseño o análisis operativo, operación en tiempo real. Por lo general, la mayoría de las máquinas, como sabemos, están modelados matemáticamente. Es decir, la Tierra, casi todo puede ser representado por una ecuación matemática. Esta ecuación puede ser ecuación lineal, no lineal o diferencial. Equipos tales como motores, bombas, generadores, generalmente se representan por ecuaciones diferenciales, controladores también, plantas. Y el beneficio de graficar una ecuación diferencial, por así decirlo, si tengo la ecuación matemática de un motor, que es una ecuación diferencial, al graficar yo la ecuación diferencial, puedo ver el comportamiento de ese motor. Por ejemplo, si este fuese las señales de potencia de un motor, yo puedo ver acá justamente
la potencia de un motor en función del tiempo. Y acá yo puedo ver que mi máquina, bueno, es estable. Después podría ver esta gráfica, tal vez pudiese ser diferente, inestable. Puedo ver justamente cuál es el comportamiento. De manera resumida, graficar una ecuación diferencial te permite hacer una apreciación del comportamiento de un sistema dinámico. Y un sistema dinámico puede ser una máquina, un controlador o una planta. Esto para el análisis que tú requieras. Entonces, no solo es importante entender la parte teórica de la matemática, sino también entender la parte aplicativa, cómo tú esa teoría lo puedes aplicar ya en la práctica. Y esto es algo que es un software te va a dar esa posibilidad, porque como dato, si se quisiera realizar esta gráfica con lápiz, papel y calculadora, por más buena que sea la calculadora, va a tomar mucho tiempo. Solo un punto de esta gráfica es la resolución de una ecuación diferencial, y resolver una ecuación diferencial son n iteraciones. Ahora imagínense la cantidad de iteraciones solo para esta parte de la gráfica y para esta parte. Es algo que toma mucho tiempo. Como han visto, con un programa de Python, en cuestión de segundos ya tienes el comportamiento. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer programas de diferente índole, de todo tipo. Por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales. Se puede hacer programas operativos igual. Por ejemplo, acá se tiene un planteamiento, una máquina que aumenta su temperatura a razón de este valor de grados Celsius por cada minuto desde el inicio de su funcionamiento, teniendo en cuenta que la máquina solo puede funcionar en un intervalo de tiempo entre 0 y 480 minutos. Te pide diseñar un programa que determine la lectura de tiempo en minutos y calcular la temperatura para dicho parámetro. En pocas palabras, voy a hacer la ejecución y con la ejecución se va a entender más fácilmente qué es lo que hace este programa. Se ejecuta y acá la instrucción dice que esa máquina puede operar entre el minuto 0 y 480 y te va a solicitar que tú ingreses para qué valor de tiempo deseas obtener la temperatura de operación de esa máquina. Por así decirlo, yo quiero saber cuál es el valor en el minuto 200 de operación y acá me lo calculan. Me dice en el minuto 200 su temperatura es 31,39 grados Celsius. Es decir, es un programa que en función al tiempo de operación te va a otorgar la temperatura de la máquina. Esto es un programa Python. Ahora, se lo puede utilizar en otros contextos, inclusive para que haga una supervisión en tiempo real. Por ejemplo, acá se tiene un programa con el siguiente planteamiento. Un equipo tiene 100 kilovatios de potencia nominal. Diseñar un programa que muestre un mensaje en función a la potencia consumida del equipo de la siguiente manera. Es decir, si la potencia es mayor a 30 y menor a 50, son condiciones irregulares de operación. Si la potencia es mayor o igual a 50 y menor o igual a 100, condiciones normales de operación. Si la potencia en este caso es mayor que 100 o menor que 30, condiciones de emergencia. Es decir, si yo ejecuto este programa, K, voy a ingresar la potencia. Cabe aclarar que yo estoy ingresando manualmente, pero también se puede crear programas que no te soliciten a ti ingresar la potencia, sino que esa potencia lo adquieran de un dispositivo enlazado en máquina. Por así decirlo, si yo acá coloco 70 kilovatios, 70 kilovatios es equivalente a condiciones normales de operación. Es decir, esta es una base de un programa que, que ayuda en la operación en tiempo real. Como sabemos, por así decirlo, en una planta tienes un equipo. Ese equipo está enlazado a varios dispositivos de medición, registro, y se tiene que controlar varios parámetros en esa máquina. Ahora, ya todo está automatizado, es decir, ya no se controla viendo en todo momento si sube, baja la temperatura, la velocidad, no, se crean programas. El programa se encarga de supervisarlo en cada instante y en función a las lecturas de los equipos, otorga, en este caso, un resultado en el HMI, es decir, en la pantalla, en pocas palabras. Cosa que en el momento que detecte un parámetro erróneo o fuera de los límites operativos, te va a salir un mensaje, por así decirlo. Si yo vuelvo a ejecutar, acá coloco 150, perdón, no es acá. Ejecuto nuevamente el programa y acá
voy a colocar, por así decirlo, 150. Acá va a salir el mensaje. Condiciones de emergencia. Esto en función a una preselección de los parámetros operativos. Es decir, previamente se le indica cuáles son los parámetros normales, los parámetros irregulares y los parámetros de emergencia. Este es un ejemplo de qué tipos de programas se puede ir desarrollando. Si uno sabe programar, conoce las herramientas, entiende los conceptos, puede crear el programa que desee y puede, en este caso, enlazarlo de manera que desee también. Por ejemplo, este es otro programa. A ver, analicemos este de acá. En tiempo cero, un reactor posee una presión inicial de 600 kilopascales. Cada segundo esta presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Bajo estas condiciones, determinar el tiempo en el que el reactor estará operando a su límite de presión máxima, siendo que este límite se encuentra entre 900 a 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales de presión, el reactor es desconectado por las protecciones y deja de funcionar. Ejecutemos y veamos cómo funciona este programa. Con la aclaración que voy a responder las consultas, por favor, al finalizar, para que no perdamos fluidez con el desarrollo de este webinar. Acá nos aparece el mensaje, el tiempo en el que el reactor está sometido a su límite de presión, que es entre 900 y 1200 kilopascales, es de 7 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si en tiempo cero el reactor tenía una presión de 600 kilopascales, a los 7 segundos ha alcanzado su límite de presión máxima, que está comprendido entre 900 y 1200 kilopascales. Esto en función al incremento de presión que tiene cada segundo, que es 50 kilopascales. Es decir, es un programa que está determinando el tiempo que se tiene antes de que el reactor entre, o mejor dicho, opere con sus límites de presión máximos. Si está empezando en un tiempo cero con 600 kilopascales y la presión está aumentando a razón de 50 kilopascales cada segundo, en 7 segundos va a entrar a su límite operativo. Y una vez que supere su límite operativo, las protecciones actúan, se desconectan. Este es otro ejemplo de un programa que se puede desarrollar para área química, por así decirlo. Ahora acá también se puede desarrollar programas con información que provienen de otro software. Por ejemplo, este es un programa desarrollado con información que viene de un equipo de campo. Ese equipo de campo está asociado a dispositivos que en este caso recolectan la temperatura de ese equipo en un intervalo de tiempo definido. Ahora, hay todo un proceso para que esa información llegue a Python. Y hay varias formas. Python puede obtener información del equipo, puede obtener de un sistema SCADA o puede obtener de un simulador. Esas son las tres fuentes usuales. Y hay diferentes formas de obtener también estos resultados. La idea es hacerlo de la forma más sencilla. La forma más clásica, si uno quiere obtener información o quiere traer información a Python de un equipo de campo, ese equipo, por así decirlo, está asociado, o mejor dicho, a ese equipo se asocia un dispositivo que va a supervisar la temperatura en tiempo real y va a recolectar esa información, lo va a almacenar en una memoria. Esa información que estás recolectando se obtiene a través de un software, por así decirlo. Es un ejemplo, si es un dispositivo Siemens el que obtiene la temperatura de ese equipo. Hay un software de Siemens con el cual uno puede acceder a esos registros que se están guardando y puede exportarlos. Lo exporta Excel, por así decir. Ya después de Excel, uno agarra ese archivo de Excel y lo trae a Python. Y una vez que lo ha traído esa información de Excel a Python, hace el análisis que desee. Marco Antonio, por favor, acabaré este ejemplo y voy a dar el discurso a las consultas. Y una vez que lo ha traído acá a Python, eh, uno crea su programa con todas las herramientas que tiene disponible y con la idea que desea obtener, lo ejecuta y por así decirlo acá, bueno, pero tengo que cargar la dirección, tengo que cargar el archivo importado. Esto está, a ver, un momento, no está acá, está acá, si no me equivoco, el archivo Excel. Sí, acá está. Por eso es que no se ha ejecutado en primera instancia, porque no he hecho referencia a dónde está guardado el archivo Excel. No es este el directorio. A ver, ya. Este es el detalle. Acá tengo que cargar. Está en
esta carpeta almacenado mi archivo. A ver, una vez más. Perdón, aquí me está tapando ventana. Ya, ahora sí. Voy a desplazar esto nuevamente. Voy a limpiar mi ventana y voy a proceder con la ejecución. Ejecuto. Ahora sí. ¿Qué es lo que está haciendo este programa Python? Está agarrando la información que ha venido de ese dispositivo que está asociado a la máquina. Python lo trae a su entorno. Y luego se establece acá el programa. Este programa lo que pretende resolver es lo siguiente. Ese equipo opera como límite de temperatura con 100 grados. Cualquier parámetro que esté por encima de 100 grados se considera un parámetro peligroso. Y acá lo que hace el programa es analiza, por así decirlo, en ese archivo Excel que estamos viendo acá, se tiene los registros del día de ayer. Ahí están los valores de temperatura con los que ha operado todo el día la máquina. Y el día siguiente se quiere hacer un análisis para ver si ha operado bien o está operando de forma irregular, si tiene alguna falla. Entonces, se agarra esos datos, se lo trae a Python, se ejecuta el programa y el programa se va a encargar de analizar uno por uno esos datos y te va a decir acá de forma, primero, literal, si ha habido algún parámetro peligroso. Y acá te dice que se ha detectado una temperatura 102 que es superior en el minuto 8 de operación, otra temperatura peligrosa en el minuto 42. Está capturando todos los valores que se salen fuera de los límites operativos y el instante en el cual se ha dado. Ahora, para complementar, también el programa te está emitiendo una gráfica. Y acá se puede apreciar la gráfica de la temperatura. Entonces, como se estarán dando cuenta, hacer este análisis sin programa es complicado porque uno tendría que ir y ver las lecturas uno por uno, tendría que ir viendo para ver cuál es mayor que 100 y en la práctica, son una cantidad muy grande de datos. Es enorme. Por lo general, y esto les comento en base a la experiencia, debido a que para supervisar el sistema energético de Bolivia, utilizamos un sistema SCADA actualmente en la empresa donde trabajo, que es el Siemens Spectrum Power 7, SP7 de Siemens. Y lo que les puedo comentar es que una gran mayoría de empresas utiliza una discretización de tiempo de 3 segundos o milisegundos inclusive. Es decir, se colecta datos cada 3 segundos y otras lo hacen inclusive por milisegundos, pero lo más usual es 3 segundos y algunos lo harán cada minuto, pero la mayoría lo hace con una resolución de segundos. Imagínense la cantidad de segundos que hay bueno, en una hora, ya sabemos, son 3600. Y imagínense en un día. En un día son varios segundos. Ir analizando cada segundo del día, cada valor, es una tarea muy morosa que ya no se lo hace de esa forma, es decir, de forma visual. Le das al programa y el programa en cuestión de segundos te lo va a analizar todo. No solo lo va a analizar, te va a botar aquí de forma literal en qué momento se han superado los límites. Y asimismo de forma gráfica para que tú puedas corroborar y efectivamente digas, sí, mira, acá ha superado 100, acá también, acá también. Estás corroborando tanto de forma literal con el mensaje como también de forma gráfica. Esta es una gran ventaja y a esto es a lo que me refiero que ayudan bastante en la operación. Analizan de forma rápida, violenta, confiable y segura todos los parámetros que tú deseas, no solo en esta área, en diseño de máquinas igual. Un ejemplo del diseño es justamente esta gráfica que les he mostrado. Es de un sistema dinámico, de una ecuación diferencial. Los que diseñan máquinas o ajustan o hacen mantenimiento analizan justamente las señales de las máquinas y en función al resultado obtenido en dichas señales, ellos ya pueden anticipar si hay alguna falla o algún error. Por ejemplo, en el arranque de motores se tiene en los primeros instantes oscilaciones, se tiene picos y hay normas. A los parámetros hoy en día todos están normalizados. Todas las empresas tienen que cumplir normas y en las normas se establecen justamente estos parámetros que tienen que ser cumplidos por las máquinas. En las señales, tiempo de subida, tiempo de establecimiento, error de estado estacionario, respuesta dinámica. Entonces, justamente todo esto se lo puede apreciar graficando. Y este solo es un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer.
tiempo me faltaría para mostrarles la cantidad de proyectos que quisiera mostrarles y también para explicarles todos los beneficios y en qué área se puede utilizar, porque Python puede ser utilizado en colaboración con escadas, con sistemas escadas, con equipos de campo, puede ser utilizado con otro software, por así decirlo, otro simulador, otro diseño. Puede utilizarse inclusive con MATLAB, se integra con Excel, con todos. Y la ventaja de saber crear programas es que tú te facilitas el trabajo. Ahora, como también les comentaba, el reto es en crear el código, aprender a crear el programa. No es muy sencillo que digamos, pero con dedicación y práctica todos tienen la posibilidad de hacerlo. Y justamente este mismo hecho que pareciera ser una desventaja, en realidad a futuro se convierte en una ventaja, porque el mismo hecho de que sea difícil crear un programa hace que no todos se animen a incursionar en este tipo de, bueno, en esta área. Y esto le otorga un beneficio a aquellos que sí lo han hecho. Porque, como sabemos, hoy en día bueno, hay muchos factores que se toman en cuenta a la hora de la formación profesional que uno tiene. Y tener una ventaja en comparación a otras personas siempre resulta, en este caso, beneficioso para un profesional. ¿A qué quiero ir con todo esto que estoy mencionando? Que el mismo hecho de que hace que Python sea complicado de aprender es la ventaja que uno recibe en comparación a otros profesionales. Ahora sí, eh, para no extendernos demasiado, voy a proceder primeramente a resolver las consultas, o mejor dicho, a responder las dudas que me han dejado en el chat. Después voy a dar un espacio para que aquellos que quieran manifestarse por medio del micrófono presenten su consulta y voy a resolver. Pero inicialmente, por favor, voy a responder las dudas que me han dejado en el chat. Acá Jonathan Carvajal nos dice, buenas noches, ¿compartirán eh, esta sesión informativa por WhatsApp? Sí, Jonathan, este webinar está siendo grabado y se les va a enviar a todas las personas que están presentes en este webinar y en los grupos informativos de la institución. El día de mañana el coordinador les va a mandar el enlace para que ustedes puedan revisar el webinar o en su defecto, si han entrado tarde también, puedan ponerse al corriente. Entonces, no se preocupen por ese tema, se les va a enviar este webinar. Y también, si desean, aquellas personas que estén interesadas pueden solicitar el webinar de MATLAB, que es muy parecido en cuanto a la parte conceptual, pero ahí van a poder ver proyectos que he desarrollado en otras áreas, aeronáutica, eléctrica, mecánica, petrolera, he mostrado de toda área, electrónica, robótica, sistemas de conducción autónoma de vehículos, etcétera. Todos esos proyectos también se pueden desarrollar en Python. Ahora acá Marco Antonio nos dice una consulta. Entré no hace mucho. Acá me podrán guiar para seguir cómo hacer un ERP médico, con qué framework se trabaja y qué tipo de BD igual se enseñará. Ya, es respondiendo a tu consulta. Sí he tenido también la oportunidad de colaborar con personal del área de salud, principalmente en el procesamiento de imágenes. El curso tiene, sí, conceptos que sirven para ese tipo de objetivos, pero está principalmente enfocado para el rubro de la ingeniería. Es decir, principalmente nos vamos a enfocar en las herramientas base para la ingeniería. No vamos a ahondar en una especialidad. Ese nivel corresponde al tercer nivel de, en este caso, de la estructuración del programa. Les había mostrado a inicios que hay un nivel básico intermedio, intermedio avanzado y el puramente avanzado. Entonces, lo que tú estás solicitando, eso se instruye en el nivel avanzado, donde ya se enfoca Python únicamente en un área específica. Entonces, Marco Antonio, para responder a tu consulta de forma puntual, en el curso básico no se va a ahondar en esa especialidad. Esto corresponde a un nivel 3, como les expliqué previamente en el webinar, que no vendría a ser un curso, sino es una capacitación especializada y que se abre a requerimiento. Ahora, Diego Claros nos dice, ingeniero, ¿existe algún curso de MATLAB Simulink o MATLAB que la empresa esté ofreciendo? Sí, como institución ofertamos dos cursos regularmente, MATLAB básico, intermedio e intermedio avanzado. Y el Simulink es un tercer nivel que igual se
apertura a requerimiento, es decir, no se oferta regularmente. Y la razón principal que solo se abre a requerimiento porque ya es una especialización, es decir, ya en ese nivel únicamente se enfoca todo el contenido en un área, ya sea eléctrico, petrolero o mecánico. Entonces, es por esa razón que eso solo se apertura a requerimiento, pero sí, en la institución también se ofrece el curso de MATLAB. Es más, se va a aperturar posterior al de Python. Una vez que finalicemos Python, empezamos con MATLAB, que tiene el mismo enfoque que Python, pero obviamente con sus particularidades. Entonces, respondiendo a tu consulta, Diego, sí, la institución sí ofrece el curso de MATLAB. Y para estar informados en cuanto a las fechas, te recomendaría quedarte en el grupo en el cual se te ha enviado el enlace de este webinar. En ese grupo se te va a enviar la información el siguiente mes con respecto al curso de MATLAB. Ahora, Alberto nos dice, buenas noches, mi consulta es, ¿qué nivel de curso se hará análisis con el programa Power Factory? Ya, Alberto, yo he desarrollado en COBE justamente para ajuste y coordinación de protecciones un script de Python que posteriormente lo he ejecutado en el Power Factory de Xilinx. Asumo que probablemente eres eléctrico o mecánico. Entonces, eso ya es un nivel 3, como te comenté, pero para desarrollar ese tipo de programas se tiene que tener bien dominado los conceptos del curso o del nivel 1 y nivel 2. Es decir, si tú ya tienes cierta base de programación o ya tienes conocimientos de Python, bueno, lo que necesitaría sería un nivel 3, pero si tu conocimiento de Python es nulo o es básico, primeramente se tendría que asentar todas las bases. Es decir, se tiene que saber bien tema de estructuras, los módulos, importaciones, exportaciones y otros conceptos adicionales. Pero siendo puntual con tu pregunta, eh, ese nivel de enseñanza corresponde a un nivel 3 porque ya se está enfocando específicamente en área eléctrica y con un software de eléctrico. Es el mismo escenario que la consulta anterior de Marco Antonio, que nos consultó sobre el área médico, perdón, el área salud. Entonces, corresponde a un nivel 3. El que se va a aperturar es un nivel 1, que cabe aclarar es la base también para desarrollar los proyectos del nivel 3. Entonces, esa sería la respuesta, Alberto. Ahora, Alberto Aruquipa nos consulta cómo me puede ayudar Python en el sector de mantenimiento industrial. Te puede ayudar de diversas formas. Te puede ayudar para hacer análisis predictivo o correctivo. Te puede ayudar para analizar parámetros de máquinas, por así decirlo. Sí. Como sabemos, una máquina está asociada a varios equipos que se encargan de recolectar informaciones de diferentes parámetros de la máquina, presión, temperatura, velocidad, dependiendo del tipo de máquina. Ahora, lo que se puede hacer con Python es esos datos se están almacenando en, en un espacio. En este caso es un espacio virtual. Esos datos se lo exporta después o a Excel o a TXT y posteriormente tú puedes agarrar, traerlo a Python y replicarlos, por así decirlo, para ver cuál ha sido el comportamiento de la máquina, para ver si está funcionando correctamente o hay algún o máquina para análisis termográficos. Entonces, para el mantenimiento industrial hay diferentes escenarios, principalmente lo que he podido apreciar y también en el área en el cual me he desarrollado en campo, lo he utilizado para hacer análisis de parámetros operativos para posteriormente determinar si un equipo requería de mantenimiento preventivo o correctivo. Entonces, pues, ese es un área en la cual se puede utilizar Python, analizar parámetros de máquinas. Ahora acá, Sestmon iPad, está con ese nombre de usuario, nos consulta. ¿Puedes, por favor, describir qué tipo de proyectos con Python desarrollaste en el área petrolera? Y, por favor, puedes dar algunos ejemplos. En el área petrolera he hecho la replicación de... Inicialmente desarrollé el proyecto en MATLAB, pero posteriormente los requerían, la misma empresa que me contrató, requería el programa, pero también en Python, puesto que MATLAB
En este caso requiere de licencia. Requiere de una licencia para su ejecución. Esto hablando para las grandes empresas. Las grandes empresas sí o sí tienen que tener una licencia. En cambio, Python no te va a pedir ni un centavo y esa empresa, para ahorrar un poco en cuanto a tema económico, una vez teniendo el proyecto en MATLAB, para evitarse el gasto de pagar una licencia, me solicitó replicar el mismo proyecto en Python, siendo que Python no les cobra nada. Ahora, ¿qué tipo de proyecto era? Era un proyecto que ayudaba a determinar parámetros operativos en un sistema petrolero. Es decir, es, era un programa con una interfaz gráfica. Se tenía un sistema conformado por un obturador, un ducto, un pozo, un reservorio y válvulas. Entonces, primeramente se obtenían parámetros de campo. Esos parámetros eran obtenidos con dispositivos que tenían justamente ese propósito de colectar información. Esa información se trajo a Python. Y con esos datos, posteriormente se hizo un programa dinámico en Python que permitía interceptar curvas operativas. Como sabemos, muchas veces para la operación se requiere, en este caso, conocer cuáles son los parámetros idóneos para operar un sistema. Y lo que hacía ese programa es en base a sliders, es decir, mover un poco algunas herramientas, te calculaba el parámetro operativo en tiempo real en cuestión de segundos, cosa que sin el programa esto requeriría que con calculadora o con Excel se hagan N cantidad de cálculos. En pocas palabras y de forma resumida, agarraba lecturas de campo, con esas lecturas de campo se creó un programa que determinaba parámetros operativos para que ese sistema sea operado de una forma segura. Ahora, si quieres tener un poco más de contexto de esto que estoy comentando, es un poco complicado explicarlo sin la ayuda de el programa. Puedes solicitar al coordinador el webinar de MATLAB. En ese webinar justamente está el programa que te estoy mencionando. Y en ese programa vas a poder apreciar justamente qué programa se ha desarrollado. Ese mismo programa se lo ha llevado a Python. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, ha habido personas que han, en el área química tienes ejemplos, sí, en el área química he desarrollado varios programas en este caso de actores continuamente agitados adiabáticos, reactores isotérmicos. He desarrollado proyectos para analizar reactores de diferentes formas y también para modelar reactores. Lo he desarrollado tanto en MATLAB como en Python. Esto también queda un poco más explicado de forma visual en el webinar de MATLAB. La razón por qué en MATLAB sí y por qué no en Python ya les comenté. En MATLAB sí he tenido los permisos de las empresas porque los proyectos los desarrollé hace bastante tiempo y no había tanto problema con plagio. Actualmente hay bastante plagio por todo lado y las empresas también ya se han vuelto un poco más estrictas y no permiten compartir, en este caso, su información. Y es por eso que, por lo general, si alguien quiere tener una idea un poquito más extendida, en el curso de MATLAB van a poder ver justamente todos los proyectos que se han desarrollado, una parte en realidad, porque tengo varios proyectos desarrollados. Y esos mismos se pueden replicar en Python, con la excepción de los que están en Simulink. Entonces, Sesmo nos pregunta nuevamente, Python o MATLAB, ¿cuál recomiendas y cuál es el plus de cada uno? Los dos son buenos y justamente en una clase del nivel intermedio avanzado le dedico casi toda una clase a explicar justamente este tipo de, explico esta pregunta, porque en realidad lo comparo inclusive con Excel, con los macros. ¿Cuál es mejor? ¿Macro, Python o MATLAB? Y como adelanto te podría dar, debido a que esta explicación requiere que primeramente conozcamos MATLAB y Python, porque ahí sí te vas a dar cuenta, te podría decir que Python es el principal competidor de MATLAB y MATLAB es el principal competidor de Python. Están a la par. Ambos son buenos, pero en algunas cosas Python es mejor que MATLAB y en otras MATLAB es mejor que Python. Por ejemplo, en qué le gana MATLAB a Python y no tiene rival hasta ahora es en su entorno de simulación. Simulink es único y es buenísimo, es excelente y es un producto de MATLAB. Python no tiene eso, no tiene una herramienta de simulación tan desarrollada como la de MATLAB. ¿En qué le gana Python?
en que Python es gratis. No te va a pedir que craquees un programa, no te va a pedir un centavo para hacer uso de su entorno y crear programas. Esto es una gran ventaja para aquellos que están empezando como proyectistas o aquellos consultores. ¿Por qué? Porque no vas a pagar por una licencia. O para aquellos que van a incursionar en la educación, van a ser docentes. No, Python jamás te va a molestar por utilizar Python sin pagar un centavo. En cambio, si tú quieres utilizar MATLAB siendo miembro de una gran empresa o de una gran universidad, tienes que tener una licencia, porque MATLAB tiene un CEO acá en Bolivia. Lo conozco personalmente, está en Cochabamba. Y en su momento conversé con él. Y según lo que me comentó, su enfoque siempre va a estar en los grandes, es decir, grandes empresas, grandes universidades. A ellos les va a exigir una licencia, pero no se va a meter con personas que están utilizando MATLAB como universitarios o aquellos que están haciendo su maestría o doctorado o como nosotros que estamos utilizando para aprender el software. Su enfoque no está en nosotros, sino está en las grandes empresas e instituciones. Entonces, esa sería una ventaja de Python con respecto a MATLAB. Una licencia de MATLAB oficial y completa está más de $2,000, porque en la empresa que trabajó se tiene licencia de MATLAB. Y solo haciendo uso de las librerías para sector eléctrico, electromecánico, paga poco más de $2,000 al año. Y esto no es la versión completa con descuento. Imagínense una versión completa de MATLAB. Es mucho, mucho dinero. Entonces, esto se lo analiza desde el punto de vista técnico-económico. ¿Por qué MATLAB? ¿Por qué Python? Ahora, opinión personal, yo he tenido que aprender ambos. Primero MATLAB, porque es lo primero que me ha exigido el entorno laboral, luego Python. Y sabiendo Python y MATLAB, tengo, por así decirlo, el beneficio de, independientemente en donde me encuentre, en universidad, empresa, en mi consultora, yo puedo hacer uso del que más me convenga. Y ahí, ¿cuál voy a utilizar? Depende de un análisis técnico-económico, porque como te comenté, se tiene que analizar dónde te encuentras. Si me encuentro en mi empresa, yo utilizo MATLAB sin problema porque tenemos una licencia. Si me encuentro en mi consultora, tengo que utilizar Python si quiero ahorrarme unos centavos. O si quiero, no unos centavos, si quiero ahorrarme dólares. Entonces, esa sería la respuesta. Es, si aprendes uno de los dos, está bien, te va a servir. Si aprendes los dos, cubres todos los escenarios posibles. Aprender Python te da la facilidad de aprender MATLAB y aprender MATLAB te da la facilidad de aprender Python. Es decir, si tú sabes Python, MATLAB lo vas a aprender rapidísimo. Es casi lo mismo. Si aprendes MATLAB primero y quieres aprender Python, lo propio, vas a aprender mucho más rápido Python. Esto debido a que la lógica de programación es universal, lo que cambia es el lenguaje. Pocas palabras. Estos conceptos que se van a enseñar en Python te sirven para MATLAB y lo que aprendes en MATLAB te sirve para Python. Hay ciertas variaciones con otros lenguajes, pero en general así funciona. Los conceptos que uno utiliza para crear un programa te sirven en cualquier otro programa. Y esto les comento porque yo he aprendido primero en Excel. Esos conceptos me han servido para MATLAB y después Python ha sido mucho más sencillo. Ahora, para responder a las demás consultas y no estancarnos, acá nos pregunta nuevamente Cesc, eh, ¿los códigos de programación son similares entre Python o MATLAB? ¿Cuál es más complejo de programar? ¿Por cuál debería iniciar? Sí se parecen, como te comentó. Es más, los que vienen del webinar de MATLAB o del curso de MATLAB se van a dar cuenta que vamos a enseñar los mismos conceptos. Es más, hasta vamos a utilizar muchas veces los mismos cuadros para enseñarles. Esto debido a que la parte conceptual es la misma. Lo que cambia es el lenguaje. No es el MATLAB tiene su lenguaje que se denomina lenguaje M y Python, lenguaje Python. No es lo mismo. Tienen sus similitudes y esa es una gran ventaja. Python trata de imitar a MATLAB en su lenguaje, porque MATLAB, a mi opinión personal, es el lenguaje más sencillo que existe. Es el más fácil de aprender. Y como se sabe, todo lo bueno se imita. Y Python trata de agarrar las cosas buenas de MATLAB y los replica. Y aquello que Python considere que puede mejorarlo, lo mejora. Ahora, respuesta corta. Más fácil es aprender en MATLAB, porque MATLAB es lo más sencillo que puede existir, en mi opinión personal. Pero si tú consultas a la comunidad de ingeniería cuál es el lenguaje de más fácil aprendizaje, te va a decir Python. Python en comparación con Excel, con el VBA, con el lenguaje de macros, es mucho más sencillo. Entonces, si
quieres hacerlo más simple, te conviene primero MATLAB, pero si aprendes Python, MATLAB lo vas a hacer mucho más sencillo posteriormente. Pero ambos te sirven. Te va a servir aprender en cualquiera. Aprender uno te da la posibilidad de el otro aprenderlo mucho más rápidamente. Ahora, voy a responder las consultas de quienes levantaron las manos mientras avanzaba. Por favor, pueden levantar las manos nuevamente y voy a darles paso en orden a cada uno. En este momento, por favor, soliciten micrófono, levanten la mano y les voy a dar curso. Ya, mientras aguardo alguna consulta que soliciten activar micrófono, voy a responder la consulta de Diego. Me dice, soy estudiante de eléctrica para modelos dinámicos. Me recomienda MATLAB para el desarrollo de proyecto de grado. Python igual me ayudaría. Diego, yo te recomiendo ambos, porque como anécdota, yo también cuando finalicé mis estudios en la carrera, misma carrera que tú, ingeniería eléctrica, yo he aprendido MATLAB por necesidad. Hay algunos que tienen la iniciativa ya desde antes con tu persona. En mi caso, como anécdota, no me gustaba programar, lo detestaba, es más. Pero ya después, topándome con el entorno laboral, ahí no ha sido por tema de gusto, ha sido necesidad. Directamente haciendo una pasantía en la transmisión, me dijeron, ya, este es el proyecto que tienes que hacer. Análisis dinámico de generadores. Tienes MATLAB, analizar los generadores con MATLAB. Y mi situación por autoinvestigación he tenido que aprender, me ha tomado tiempo, mucha frustración y he desarrollado justamente mi proyecto con MATLAB y he defendido después posteriormente ese proyecto en la empresa con MATLAB. Entonces, sí te va a ayudar. Ahora, si eso que hice con MATLAB podía haberlo replicado también con Python de una forma diferente, porque posteriormente, cuando fui parte de la empresa multinacional que es COE, ahí ya no me pidieron MATLAB, ahí me pidieron Python. Ahí tenemos este software y necesitamos este cálculo que no hace el software. Ahí ya me convenía utilizar Python. Se podía también con MATLAB, pero era mucho más eficiente hacerlo con Python. Entonces, mi respuesta, si tú sabes MATLAB o Python, cualquiera de los dos te va a servir para un proyecto. Porque actualmente en la empresa en la que trabajo también se tiene pasantes y personas y proyectistas y están desarrollando sus proyectos con Python algunos y con MATLAB otros. Entonces, es un gran plus saber un lenguaje de programación para el desarrollo de proyectos, porque no está tan explorado como les comento. Este tema de crear programas de ingeniería no está tan saturado como ya sabemos, porque por lo general en el tema académico casi todo ya se ha hecho. Ya es muy complicado encontrar algo novedoso y resolver, pero el tema de desarrollar un programa todavía es un área que no está tan saturada. Entonces, respuesta corta, te va a servir cualquiera de los dos, ten por seguridad. Cés nos dice, estoy haciendo otro curso de Aspen con Cepra. Deseo hacer el curso de Python. Las clases de Aspen son 7 p.m. miércoles y jueves. ¿Cómo podría ser el de Python sin que se cruce el horario? El de Python empieza a las 8. Así que dependiendo, no estoy muy informado de cuánto dura el curso de Aspen. Creo que te daría tiempo a conectarte al curso de Python. Y en su defecto, el de Python lo damos de forma regular, es decir, consecutiva. Esto les voy a explicar más adelante. Creería yo que no tendrías mucho conflicto porque son horas diferentes. Tu primer curso empieza a las 7 y con nosotros nos conectamos a las 8, dando un espacio de 5 minutos para aquellos que tienen alguna mora, pues 8:05. Eh, yo creería que no deberías tener mucho problema. Si tu carga horaria de tu curso de Aspen es mayor a 1 hora, entonces también tienes la posibilidad de acceder a las grabaciones, tanto de Aspen, si quieres, o de MATLAB, o perdón, o de Python. Si es que ingresas con Mora Python, al día siguiente puedes ponerte al corriente con la grabación hasta la parte que no pudiste acceder y tienes esa posibilidad. Y respondiendo, para no olvidarme, las clases van a ser grabadas. Todas las clases son grabadas y se les proporciona al día siguiente. Se les va a dar la grabación, pero cabe aclarar, se les va a dar acceso a visualización. Esto quiero que quede claro, porque generalmente después también es una pregunta que constantemente hace. Visualización, no descarga. Y la visualización se les va a dar por un tiempo establecido. Finaliza el curso, luego
Vamos a coordinar cuánto tiempo más va a estar disponible. Esto no es un tema de mi persona, no es que yo no quiera dejarles descargar ni no quiera mandarles el material. Antes yo les daba todo, descarga de video, les mandaba todos los archivos que hacíamos, pero como les comenté, yo sé que no todos, pero siempre a veces hay alguna persona un tanto inconsciente, agarró todo eso y comenzó a redistribuir y a difamarnos. Se adjudicó como el propietario de todos esos archivos y esas grabaciones, comenzó a vender y nos difamó, diciendo que nosotros éramos los que le estábamos robando. Temas legales y un gran problema. Entonces, desde ese tipo de incidentes, la institución ha adoptado esta política, no con todos los cursos, pero sí con los cursos donde se ha presentado este problema. Y curiosamente han sido Python, MATLAB y algún otro curso más de la institución. Entonces, por esa razón, sí se graba y se les va a dar acceso a visualización. De eso tengan seguridad, se les va a dar al día siguiente el acceso, se va a mandar a cada uno a su correo que proporcionen el enlace para que ustedes puedan ver la grabación las veces que deseen mientras el video permanezca disponible. Ahora, antes de que me olvide, las clases van a iniciar en horario nocturno, 8 p.m. horario nacional y su equivalente en horario internacional. Tienen una duración de 1 hora a hora y media, de 1 hora a 2 en promedio. ¿Por qué? Como les comenté, mi persona trabaja actualmente y también imparte los cursos. Entonces, trato de organizar mi tiempo para, en este caso, tratar de avanzar de forma regular. Los cursos general, o mejor dicho, las clases se van a dar generalmente 5 días a la semana, de forma corrida, es decir, de lunes a viernes. Salvo alguna ocasión en la cual yo les voy a comunicar con anterioridad y les voy a decir, por así decirlo, la clase de tal día no se va a pasar, pero no se va a perder esa clase, simplemente el curso se va a extender un día más, se va a recoger y se va a reprogramar para tal día. Yo les voy a comentar, esto no sucede muy seguido, pero por lo general, cada versión que imparto, hay 1 o 2 clases que suelo reprogramar, pero lo usual es se avanza corrido y la carga horaria. La carga horaria es variable. ¿A qué me refiero? Depende de factores como, por ejemplo, yo el avance lo doy generalmente en 1 hora a 1 hora y media. Pero hay clases que se extienden hasta 2 horas porque algunos tienen preguntas, trato de responderles las consultas o de reiterar nuevamente algo que no quedó claro. La carga horaria generalmente está destinada entre 60 y 120 minutos por cada clase. Mínimamente 60 y generalmente 120 minutos. Ahora, ¿cuántos días? El curso tiene una carga horaria de, en promedio, de 8 a 12 días. Es variable. Yo podría decirles directamente 10 días, pero no damos una cantidad exacta de días porque depende mucho también de los participantes. Hay muchas veces que los participantes hacen bastantes preguntas y esto hace que se extienda un poco más el curso. Hay otras ocasiones en las cuales todo queda claro y no hay muchas consultas y avanzamos mucho más rápido. Pero, en resumen, la carga horaria es de 8 a 12 días, mínimo 8, máximo 12. La duración es de 60 a 120 minutos por clase. Son clases online, son por la noche, generalmente de 8 de la noche a 9:30. Y se les va a proporcionar un certificado a todos. Va a haber 2 tipos de certificaciones que se les va a comentar al finalizar el curso, pero todos van a tener derecho a certificación, solo que algunos van a tener una certificación especial en función a la disponibilidad también que presenten para el curso, los participantes. Ahora, la promoción de 150 bolivianos está disponible hasta antes del inicio del curso. Comentarles también que aquellos que son nuevos y van a participar por primera vez van a pagar el costo regular, pero las versiones futuras de Python, si quieren pasar el intermedio avanzado o MATLAB o cualquier otro curso de la institución, van a tener un descuento. Es decir, tenemos una comunidad, tenemos registro de todos nuestros miembros de la institución que han sido partes de los cursos. Todos aquellos que pertenecen a la comunidad tienen un descuento adicional. El coordinador les va a comentar este hecho. Es por esa razón que también siempre les recomendamos no se salgan de los grupos, porque al estar presentes en los grupos, el coordinador de esa manera corrobora que ustedes han sido partícipes o no de algún curso y les otorga un descuento adicional. Entonces, respuesta corta,
La promoción de los 150 es hasta el día de la inscripción, o mejor dicho, hasta el día del inicio del curso, que vamos a iniciar. Generalmente inicializamos primer día de la semana, que es día lunes. Está programado para día lunes. Hasta ese día son los 150 y aquellos que ya participaron en otro curso de la institución pueden solicitarle un descuento extra. Asimismo, para los otros niveles también van a ser acreedores a un descuento extra. Entonces, la ventaja de participar en algún curso de la institución es que tienen un descuento adicional. Simplemente tienen que mencionarle que fueron partícipes de algún curso anterior de la institución y el coordinador va a verificar su nombre en los grupos de WhatsApp, va a buscarlos por los grupos de WhatsApp. Si los encuentra, les otorga el descuento. Ahora, Diego Claros nos dice, muchas gracias por la información, Inge. Mi proyecto va sobre sistemas de almacenamiento de energía y su adición al zinc. Espero que el curso me pueda ayudar. En realidad, el curso te va a dar las bases para aprender a programar en Python, ¿sí? Para que tú tengas claro qué es Python y cómo crear programas en Python. La parte de área eléctrica, eso ya viene por cuenta propia, pero la ventaja del curso es que la parte de programación tiene que estar clarísima, tiene que estar todo asentado, es decir, no tiene que haber dudas. Y ya después tú pones la parte eléctrica y con eso desarrollas tu proyecto. Después, a ver, alguna consulta más. Si es que estoy olvidando algo, pueden planteármelo, algún dato tal vez acerca del curso que no queda claro. Lo plantean y les voy a proceder a responder. Nuevamente, empezamos día lunes. El costo es 150 bolivianos y el coordinador les va a dar su equivalente en moneda internacional para aquellos que están presentes de otros países, principalmente de Perú. La carga horaria son de 8 a 10, perdón, de 8 a 12 clases en promedio, cada clase de 60 a 120 minutos y avanzamos lo más consecutivo posible. Es decir, tratamos de avanzar las clases de corrido para que no se pierda la continuidad. Entonces, si tienen dudas o si alguien quiere hacer una consulta, puede hacerlo por micrófono. Estimado instructor, hay una consulta del mensaje, ¿puede verificarlo, por favor? Ya. Ver. En el mensaje del chat o... Ah, ya, acá está. Cés, nos compartirás material bibliográfico en cada clase para ir consultando con la información que des en cada curso. ¿Sería suficiente? Es una pregunta que siempre me hacen. Y voy a compartir información, sí, pero no soy partidario de compartir información a manera de PDF. Y esto no solo lo aplico al curso de Python, sino también lo aplico al de MATLAB, porque hay un riesgo que se incuse al querer aprender de PDFs. Y este riesgo no es en todas las áreas, es más específicamente cuando uno quiere aprender a programar. La programación es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la cual nosotros vamos a crear nuestros programas no es la misma en cómo se creaban, por así decirlo, hace 5 años. Evoluciona rápido este tema de la programación. Y el riesgo de que yo les dé un PDF, por así decirlo, hay uno en Python hay varios. En MATLAB hay uno que es el más popular, el más utilizado, es MATLAB para ingeniería. En Python hay varios PDFs. Pero el detalle es que esos PDFs son buenos, de verdad, son muy completos y son bastante útiles. Pero por así decirlo, si el PDF ha sido lanzado el año 2020 y ya estamos en 2024, hay algunas cosas que ya no se hacen como se hacía el 2020. Hay maneras más eficientes de hacerlo. Entonces, es por esa razón que yo no les voy a recomendar un PDF. Les voy a recomendar sitios oficiales de desarrolladores Python. Esa es la información más actualizada. ¿Quién mejor para enseñarnos que el desarrollador, que los creadores? Entonces, a medida que vayamos avanzando en cada sección, yo les voy a mostrar dónde buscar información, la información más confiable y la información validada. Esa va a ser la manera en la cual les voy a proporcionar bibliografía, por así decirlo. La bibliografía va a provenir de sitios oficiales de desarrolladores Python, no así de PDFs, y no satanizo los PDFs. Simplemente evito compartir PDFs porque la información que aparece en los PDFs muchas veces no es la más actual. Y en este tema de la programación se va actualizando constantemente. Hay que estar a la vanguardia, por así decirlo. Entonces, respuesta corta a la consulta, sí voy a compartir información para
obtener ayuda, pero no va a ser a manera de PDF, sino voy a compartirles sitios oficiales de desarrolladores Python para que ustedes puedan aclarar o puedan hacer su autoinvestigación. Puedo compartir PDFs, pero no soy partidario, como les menciono. Y no solo en MATLAB, en Python, también en MATLAB, por ese tema de muchas veces los PDFs ya no están actualizados. Y esto se traduce en términos de eficiencia, si por así decirlo. En MATLAB es muy notorio. En Python, bueno, no tanto, pero pasa también. Entonces, esa sería la respuesta. Voy a compartir información para que ustedes busquen ayuda de sitios oficiales de desarrolladores, pero no así PDFs. Y en mi opinión personal, creo que es lo más aconsejable. Trabajar con la información más fidedigna, es decir, la información de los desarrolladores. Nuevamente, Cés nos pregunta, ¿qué es lo nuevo en Python con respecto a las anteriores versiones? ¿El código puede cambiar o cómo evoluciona? ¿Cómo va cambiando? Sí, exactamente, el código es el que cambia. Es una forma de decirlo. No cambia tanto el lenguaje. El lenguaje no es el que cambia, sino un ejemplo. Si por así decirlo, antes para importar un archivo se requerían 20 líneas de código, es un decir. Con las versiones más actuales, con la actualización de los módulos, hay módulos que ya te lo importan con 2 líneas. Hay otros que lo hacen con 5. Hay N formas de hacer las cosas. Pero con las actualizaciones, los módulos más actuales, lo que hacías antes con un poco más de trabajo se hace de forma más simple ahora. Esta es una forma de explicar justamente cómo evoluciona. La evolución en este tema se traduce en términos de eficiencia. Lo que tratan de hacer los desarrolladores de Python y de MATLAB es que lo que hacías antes con un poco más de trabajo, líneas de código y dificultad, lo hagas ahora de una manera mucho más sencilla. Entonces, ese es el detalle. Es justamente eso lo que trato de priorizar. También vamos a enseñar siguiendo las reglas universales de la programación. Es decir, vamos a aplicar criterios estándares de programación, universales de la programación. Es decir, que se aplican acá, en China, en Estados Unidos. Porque hay N formas de crear programas, pero hay algunas formas que generan conflicto. Y la idea del curso es que el programa que tú crees se puede ejecutar en mi computadora, en tu computadora, en la computadora de una persona de Japón, en cualquier computadora. Esto se consigue aplicando reglas universales de programación. Porque, por así decirlo, en un PDF se te puede enseñar de cierta forma, pero resulta que tu programa desarrollado de esa manera puede dar bien en tu computadora, pero cuando tú me lo envías no va a dar en la mía. Y me ha pasado varias veces con algunos participantes cuando me envían sus archivos. Entonces, ese tema también, trato de cuidar esos aspectos también, que lo que ustedes aprendan y hagan funcione en cualquier entorno, en cualquier máquina. Y para no extendernos, vamos a hacer el cierre del curso. Voy a responder unas cuantas consultas más. Por favor, si algún participante más tiene alguna duda, déjemelo en este momento o también solicite el micrófono para que así pueda responder la mayor cantidad de preguntas. Ya estamos a punto de cerrar el webinar. Respondiendo a la consulta de CES, ¿ya existe interacción o desarrollos bueno, con inteligencia artificial o redes neuronales? Sí, ya existe, tanto Python como MATLAB. Y de esto también voy a comentar las primeras clases. Me hacen recuerdo, por favor, si es que se me va el dato. Les voy a comentar si están trabajando. Pero lo hacen de forma, ¿cómo podría explicarles? Lo hacen de una forma sutil. Es decir, tanto Python como MATLAB tienen una reputación y tienen que cuidar su reputación. Entonces, incursionan estas tecnologías, pero tratan de hacerlo de una forma segura, delicada y cuidadosa. Es decir, no se aventuran a modificar su programación de una manera experimental. Es decir, lo prueban muy bien y si funciona, recién lo aplican. Pero respuesta corta, sí, sí incursionan. Es más, una forma de cómo van evolucionando los programas es que ahora te ayudan a crear tu código y te ayudan a corregir tu código y te sugieren modificaciones para tu código y esto vamos a ver. En versiones actuales de MATLAB, MATLAB tiene predictor de código. Antes de que tú pongas una función, ya te está sugiriendo la función.
Si tú te has equivocado en alguna línea de código, MATLAB te lo identifica, te dice te has equivocado aquí y te recomiendo cambiarlo por esta otra función. Lo mismo Python. En versiones actuales, en versiones anteriores no había esto, porque obviamente no se estaba incursionando y no estaba tan desarrollado, pero ya están evolucionando y están incursionando también en este tema de la inteligencia artificial. Lo hacen de forma sutil, esa es la palabra. Y una forma directa de ver cómo están evolucionando es que tienen predictor de código. Pueden anticipar lo que tú quieres hacer y ya te sugieren hacerlo simplemente con una tecla. Es decir, le das a tu flecha derecha de tu teclado y automáticamente te lo autocompleta. Entonces, sí incursionan, pero lo hacen sutilmente. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede plantearlo por el chat o micrófono. Ya estamos a unos minutos de dar cierre al webinar. Gracias, Est, por el mensaje. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no quedan consultas o si tienen dudas y van a ser partícipes del curso, pueden planteármelo también en cada clase. Cada clase yo doy espacio tanto al inicio de la clase como al final para que me planteen sus dudas. Ahí también pueden plantearme sus consultas y yo les voy a responder en el momento o en su defecto al día siguiente si corresponde, ya sea por tema tiempo o ya sea para avistar una respuesta un poco más desarrollada con ejemplos. Pero voy a tratar de resolver todas las dudas que tengan siempre que estén en relación con lo que estamos haciendo. Entonces, si no quedan consultas, por mi parte, acá finaliza el webinar. Con aquellas personas que estén registradas para el curso, nos vemos el día lunes. Sin más que decir, buenas noches, gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad.